Saludos, bendiciones abundantes para todos ustedes, nuestros seguidores a través de este canal de YouTube, Jan Santana, con temas sociales. Y hemos estado compartiendo unos temas que tienen que ver con Impacto Educativo RD. Ese es nuestro podcast en cuanto a lo que es la educación. Y hoy estamos agradecidos del Señor que nos permite estar con una persona que de verdad hoy tuve el privilegio de conocerlo personal. Y aunque ya lo había escuchado en varias ocasiones, había escuchado su nombre, lo había visto en redes sociales como un luchador, como una persona que está interesado en el bienestar de la sociedad. Amén. Y nada más y nada menos que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, sección Moca, ADP, Damián Morel. Profe, mucho gusto. Un placer, Jan, y para nosotros estar aquí es un privilegio. El privilegio creo que es mío, profe, de verdad, porque siendo usted una persona tan ocupada, y que de hecho cuando llegué al centro tuve que esperar porque el director de un centro, y imagínese usted, el que quiere tiene que esperar. Dicen por ahí que el que quiere muy bonito aguanta jalones. Aguanta. Y yo agradezco de verdad que usted nos dedique este tiempo tan importante. Profe, inmediatamente nos gustaría poner en contexto a los seguidores con la primera pregunta. Y la primera pregunta tiene que ver con su persona. Y es, ¿quién es Damián Morel y cómo llega a ser maestro? ¡Ay, santo! Damián Morel es el hijo de Nato y Marina de la comunidad de Ligüero, Las Lagunas, de Moca, que nació en un campo. Mi madre me dijo que fue con una partera que nací, porque en esos tiempos no era tan frecuente ir a los hospitales, aunque ya se usaba. Soy el número 5 de 8 hermanos. Wow. Y también estudié en Las Lagunas mis primeros años. Luego ya a la edad de 17 años me fui a la zona franca a estudiar, a trabajar y también a terminar mi último año. Luego empecé a estudiar educación en la OIM y luego continuó, me formo en una maestría en ciencias sociales y ahora iniciamos una nueva etapa en un doctorado en educación, y ha sido parte de este proceso. Soy esposo de una mujer hermosa. Wow. Que amo, soy padre de un hijo precioso que vive lejos, pero está muy cerca porque vive en mi corazón, Darian Morel. Qué bonito. Así que eso es parte de quién es Damián. Yeah. Y dice acá, ¿cómo llega a ser maestro? Porque yo sé que llegar a ser maestro, usted dijo una pincelada, pero llegar a ser maestro no es tan fácil, profe. Mi papá fue mi mayor inspiración para ser maestro. ¿Era maestro él? No, mi papá solo tiene aprobado un octavo, me parece, en la vocación, en Radio Santa María y todo lo demás. Pero fue mi principal inspiración porque me metí en el cunuco con un machete y las hormigas me picaban y yo dije, yo tengo que salir de aquí. Yo tengo que hacer algo porque si no, esta hormiga va a acabar conmigo. Entonces, por eso me fui a la zona a estudiar, a trabajar, para cuando llegara a la universidad, entonces yo poder pagarla. Okay. Y por eso pagué mis estudios. Mi papá no pudo pagarlo porque realmente la condición no lo permitía. Y gracias a Dios nos graduamos en el 2004. Luego ya en el 2006 empecé en Villatrina. Luego fui nombrado, trabajé también en el colegio Creando muchos años. Luego fui nombrado en el Liceo de las Guasumas nocturno. Ahí dejé muchos hermanos durante 15 años en ese centro educativo, que tengo parte del ombligo para esa zona todavía de las Guasumas. Y nada, aquí estamos procurando. Llegamos a ser maestros mediante concurso. Primero nos fui nombrado, duré varios meses trabajando de gratis, porque esa era la normativa hasta que me nombraran. Fui evaluado como maestro de idioma. Toda la vida prácticamente di inglés, luego francés en el colegio Creando y en el liceo. Y desde el 2014
2014 fuimos nombrados, pero en el 2012 fui a concurso como subdirector. No quería ser director, yo quería ser maestro, pero no había concurso para maestro, solo para director y subdirector. Oh my God. Para no ser director, concursé como subdirector. Entonces, luego el director se fue, se pensionó y me dejó ese gancho y aquí estamos. Que de hecho, profe, la próxima pregunta que le quería hacer, o que le voy a hacer, ya pues yo veo que usted prácticamente la respondió ahí, es cómo llega a ser director del centro educativo, que realmente estamos en el centro educativo El Carmito La Rosario. ¿Cómo llega Damián Morel a ser director de este centro educativo en el cual hoy usted está? Bueno, en este centro yo voy a tener un año porque los otros 14 años fue en el Liceo de Las Guasumas. Vuelvo y reitero que allá prácticamente fueron mis inicios. Me llevó un hermano que murió muy a destiempo, Sandy, cariñosamente Escaño, Benito Escaño, que trabajábamos juntos en el colegio creando, y me llevó para allá, y yo viajaba de Las Lagunas a Las Guasumas, un recorrido de más de 25 kilómetros diarios, pero fue una experiencia hermosa, y luego ahí duré 14 años. Vengo a este centro el año pasado, primero me juramentan en este centro educativo como director, y luego fui al centro donde yo trabajaba a juramentar a otra persona, y todavía alguna gente me dice traidor, pero ellos saben que había que hacerlo de esa manera porque el ombligo estaba muy sellado, y después si no lo hacía así, no me querían dejar ir. Iba a haber problemas. Sí, sí. Profe, ¿cuál ha sido el reto más difícil que ha tenido que afrontar como maestro? ¿Cuál ha sido ese reto más difícil? Bueno, han sido muchos. En un momento yo tuve una situación, pasé concurso de oposición y por diferentes razones no me daban el chance. Y yo me rebelé y fui a todos los medios y empecé a decir que yo tenía un derecho como maestro, que había pasado un concurso y que habían espacio y habían plaza. En ese momento el director de distrito del entonces decía que no entendía, que yo no tenía razón, pero nada, ya somos grandes amigos, pero en ese tiempo sí, estábamos tragando en un cable y fue difícil. Esa yo diría que fue la mayor como maestro, es decir, defender un derecho, y creo que sí sentó la base para nosotros seguir demandando situaciones. Ahí inicia la lucha suya, seguro. Que de hecho fue en el gobierno del PLD, y para que no digan, porque a veces atribuyen la lucha política siempre. Ahí viene una pregunta por ahí. Viene una pregunta por ahí muy importante, porque se trata, profe, que estos temas que queremos conversar en este podcast es para que así mismo la sociedad se dé cuenta de que hay cosas que no son ciertas. Yo decía ahorita antes de iniciar esta entrevista que hay dichos que se han dicho tantas veces que se creen que son verdad y no lo son. Y por eso queremos entrevistar, para que hagan algunas aclaraciones y que la gente se saque algunas ideas que no son ciertas. ¿Sabe? ¿Cuál es su opinión sobre el sistema educativo actual, donde se ha dado tanto privilegio al alumno y el maestro ha perdido la autoridad? Mira, nosotros en la escuela somos producto de un contexto. Nosotros tenemos que analizar el contexto social para poder entender todo el contexto escolar. Y la realidad es que la República Dominicana, como el mundo, ha entrado en una etapa de globalización que en muchos casos ha degenerado en valores. Una sociedad con muchas leyes, pero a veces que se cumplen muy poco, donde tenemos tantas familias disfuncionales y tantas madres solteras, tenemos tantos niños que están bajo la custodia de todo el mundo menos de sus padres. Eso sí. Tenemos una población extremadamente joven como sociedad, y todos estos elementos se combinan para tener un estudiante muy mal educado desde la casa. Sin formación. Pero también tenemos otros elementos que son detonantes,
que se suman a esto. Tenemos una música con un alto contenido de violencia, tenemos una música con una vulgaridad extrema, que nosotros aprovechamos para hacer un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a nuestros representantes, senadores, legisladores. Yo veía a un diputado que estaba promoviendo un proyecto de ley para que a los directores le cantaran hasta 2 años de prisión si vendían refresco en la escuela. Y la verdad es que el azúcar hace mucho daño y la diabetes. Pero la verdad es que aquí tenemos que poner leyes fuertes, no para la Coca-Cola, sino para los padres, para la sociedad. Yo he planteado varias veces que en cada provincia debe de haber un centro educativo reformatorio. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que no son de nadie, no son de CONANI porque no califican, no son de la Fiscalía de Menores porque no lo encajan, no son de los padres porque no tienen. Lo tienen vivo, parece que no existen, que están muertos porque no hay ninguna formación. Entonces el Estado necesita, como vemos, nosotros somos muy imitadores de otros países como Estados Unidos, pero no vemos que aquí hay un sistema de formación que si el estudiante es reportado por la escuela, viene el Estado y lo asume. Por eso creemos que es necesario crear esos espacios, pero que también los padres asuman consecuencias. Porque hay padres que es muy bueno procrear, pero sin asumir ningún compromiso. Entonces, son leyes, son normativas. De igual manera, con la difusión, las redes sociales están llenas de pornografía, están llenas de violencia y no hay ningún espectáculo público que regule eso. Y todos esos elementos inciden en la escuela. En la escuela vemos entonces estudiantes irrespetuosos, irreverentes, desafiantes, que le dicen malas palabras a los maestros, que lo desafían. Y cuando usted manda a buscar al papá, entonces el papá dice y justifica que fue que usted no intervino adecuadamente, que usted no está haciendo bien su trabajo. Entonces es un mal de fondo que tenemos que trabajar en conjunto. Somos los maestros los encargados de transformar la sociedad, pero necesitamos que exista un Estado responsable que nos colabore como sociedad, como escuela, para poder hacer el rol que estamos llamados a hacer. Wow, ciertamente, profe, es así. En mi video anterior en este canal, yo hablaba, profe, y creo que también en el primero, decía que la moneda tiene 2 caras, pero tiene un borde. O sea, podríamos decir en este caso que una es la cara del maestro, otra la cara del padre, pero también el borde podría ser el sistema de gobierno, o sea, el sistema educativo. ¿Qué forma? ¿Qué forma? O sea, que es un trabajo de 3. Tiene que haber una unidad entre los 3. Yo siempre he dicho que la educación es una escuela de 3 patas: Estado, familia, escuela. Exacto. Y si una de esas 3 falla, la mesa de 3 patas no se sostiene. Es verdad. Y por eso está, es decir, algunas veces nosotros citamos padres y le decimos, mire, nosotros hemos hecho diálogo con el niño, lo hemos referido al psicólogo, hemos hecho esto, lo hemos referido al distrito, a usted le hemos dicho, le hemos colaborado para hacer esto. ¿Qué más podemos hacer y tenemos que hacer nosotros como escuela? ¿Qué más? Pero en el caso suyo, el padre está ausente porque se peleó con la madre, entonces renuncia al rol de papá. Usted nunca va a renunciar al rol de padre. Usted puede renunciar a la esposa, al esposo en una relación, pero a ser padre usted no puede renunciar, porque si su hijo está vivo, tiene que asumir ese rol. Entonces, la escuela, muchas veces uno siente que está peleando sola, que la escuela está peleando contra el sistema, contra el ministerio y contra la familia. Porque la familia inculca cosas distintas a lo que se inculca en la escuela. El Estado promueve una sobreprotección del estudiante, que algunas veces uno siente que no tiene ayuda de ningún lado. Entonces, es un poquito difícil esta situación. Estas son de la verdad, profe, que queremos poner en contexto a muchos padres que van a ver este video, esta transmisión. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que realmente no son ciertas. Y es por un desconocimiento que la gente cree que son verdades. ¿Entiendes? Profe, ¿en qué se basa el código de ética? Que yo he escuchado a muchos maestros hablar con respecto a esto. O sea, yo he escuchado a muchos maestros hablar que existe un código de ética. ¿En qué se basa este código? Bueno, como el nombre lo dice, el código de ética es la estructura de comportamiento que debe existir. El código de ética surge para poder evidenciar un poquito la realidad que existe. El código de ética viene
para normalizar el vínculo, ya que han habido situaciones donde se ha violentado lo que está establecido de que se supone el marco de respeto que debe existir entre los diferentes actores del proceso, llámese estudiante, llámese maestro, llámese padre, llámese trabajadores del sistema. Entonces el código de ética lo que procura es que exista una convivencia armoniosa pero de respeto. Hay muchos elementos de ese código de ética que entendemos que no proceden porque realmente se contradicen en sí. El código de ética en el caso del maestro lo que plantea está establecido en el estatuto docente que dice lo que son los deberes y derechos del docente, pero este código de ética también surge producto de dar respuesta a situaciones que han pasado y situaciones como el caso de Higüey, que lamentablemente un maestro se vinculó a un estudiante, y esas situaciones como esta crean que se genere un código de ética. Nosotros entendemos que más que crear un código de ética, atención Ministerio de Educación, Presidente de la República, aquí es necesario crear los trabajadores sociales que no existen. Es necesario que exista un trabajador social que vigile el vínculo escuela-familia. Es necesario crear un trabajador social que esté pendiente de todas esas situaciones, porque muchas veces el maestro recurre a contactos que ni siquiera deberían ser del maestro, que deberían ser de un trabajador social, que es el seguimiento en la casa, la familia. Pero también que las autoridades puedan jugar el rol de orientación, de colaboración, y que se apliquen las normativas que están. Excelente. También es necesario que exista una modificación a ese código de menor, porque aquí solo vemos que hay restricciones y que cada día más es más privilegio a los estudiantes. No es que no deban ser privilegiados, de hecho son los menores, son los vulnerables, son los más desprotegidos. Pero la misma palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino mientras sea tiempo. Porque hay un momento que ya se ha hecho tan rebelde que no hay forma. Por eso es necesario crear esos organismos que aquel que no se somete tenga un espacio donde llevarlo para orientar. Wow, ciertamente es así. Existe una necesidad muy grande. Sí. Muy grande. Otra preguntita es, profe, ¿cuáles medidas se están tomando tanto para los niños como para los profesores que se vean involucrados en conflictos violentos? Y veo que usted señala una situación que se dio en Higüey. Mira, la realidad es que las leyes están escritas, no para los maestros. Y qué bueno, y voy a hacer un llamado más aprovechando este canal. Aquí se hizo famoso el caso de Wander Franco, porque era un pelotero, porque tenía una dimensión internacional. Sin embargo, a diario nosotros tenemos en las escuelas reportes de niñas de 13, de 14 años que se casan con adultos. Wow. Pero esos casos no son famosos, no trascienden, porque son la hija de Machepa, no son la hija de nadie, y por eso el Estado no hay un seguimiento. Por eso decimos de los trabajadores sociales, porque todos esos casos deberían ser reportados desde la escuela, desde los hospitales, desde cada entidad pública, pero que el trabajador social le dé seguimiento a eso, pero que venga la fiscalía y actúe en correspondencia con esa parte, y que vengan las sanciones del lugar, porque es que tenemos muchas normativas que se quedan en el aire, que no hay un cumplimiento. Entonces tenemos que involucrarnos todos para que esto suceda, para que los actores. Es necesario que también en las escuelas existan más psicólogos, pero también nosotros estamos demandando los psicólogos clínicos. Las escuelas, como parte de la población, están llenas de enfermedades psicológicas, están llenas de trastornos. Nosotros tenemos situaciones de todo tipo, sin embargo, los procesos son muy deficientes, porque en los hospitales hay algunos psicólogos clínicos, pero la población es tan alta que ellos no dan para hacer el trabajo. Wow. Y nosotros necesitamos que en las escuelas, aunque sea por distrito, hayan asignado varios psicólogos clínicos para dar seguimiento tanto a los estudiantes como a los maestros, porque no es verdad que todos estamos bien. Posiblemente muchos tenemos trastornos y no hemos sido diagnosticados. Es una realidad, o sea, que existe una necesidad general. Claro que sí. Profe, he visto una lucha de protesta basada en algunas peticiones que creo que son justas, o sea, yo creo que son muy justas. Hay gente que cree que no, pero yo creo que son muy justas.
hubo un aumento salarial de un 8%. Ya la lucha terminó. Quiero edificarte un poquito en esa parte. El Ministerio de Educación, producto de la misma lucha, ha sometido una nueva propuesta de un 10% de aumento salarial con relación a los maestros, que el sindicato estuvo de acuerdo, pero aclarando esto, y yo invito a todos los seguidores que entren al canal del ADP, de Moca, al ADP de Moca, y si quieren ver más, entren al ADP Nacional, Asociación Dominicana de Profesores, en el caso nuestro, ADP Moca, para que vean las necesidades por centro, porque ahí cada centro educativo dice cuáles son sus necesidades. La mayoría de los centros educativos de Moca no tienen comedor. Los niños tienen que comer en las manos, porque no hay un espacio. Pero también en Moca, la mayoría de los maestros, la hora de la comida, esa es la hora más difícil, porque es un momento de desasosiego, sirviendo, preparando, buscando los platos. El Estado tiene los recursos, señores. Más de 23.000 millones no fueron ejecutados por el presupuesto del ministerio el año pasado. Significa esto que el ministerio tiene los recursos para nombrar el personal, para que el maestro también coma y tenga derecho a descansar. Hay dinero. Para que el maestro pueda, a la hora del almuerzo, sentarse tranquilo, respirar, comer en paz. Y que sea un personal que esté nombrado por el ministerio para atender a los estudiantes en la hora de almuerzo, y que el maestro pueda renovarse y después ir con más energía, con más entusiasmo a hacer su trabajo. Porque es muy demandante, es agotador. La gente habla mucho de que el maestro gana bien y que se lo ganan fácil, pero a mí me gustaría, yo conozco muchos casos de gente que renunció de ser maestro, que renunció a ganar bien y a ganárselo fácil. Entonces, es muy bueno pensar que el maestro se lo gana fácil. Sin embargo, usted que tiene 2, que tiene 3 hijos, usted no sabe qué hacer con ellos, porque sabe que son difíciles de educar, que son difíciles. Los muchachos tienen una energía y tienen un desafío a la autoridad. En la casa, imagínense en la escuela que aquí hay 600 estudiantes. Entonces, con una población muy alta, es difícil. Nosotros entendemos que el trabajo más digno es el maestro. El maestro tiene que educar, tiene que enseñar valores, tiene que amar, tiene que suplir carencias que vienen de la casa, pero sobre todo no tiene un tiempo libre, porque el maestro no es verdad que usa las horas de la escuela. En la casa también hay que seguir planificando, en la casa también hay que seguir preparándose. Entonces, nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades. Cada vez que hay un reclamo, atribuyen al salario y se crea una campaña de ataque al maestro, promovida por las mismas autoridades y empresarios de la educación, como Educa, como Inicia, que son unos empresarios que están ahí al acecho del presupuesto para ver cómo ellos se lo llevan entre las uñas. Y los trabajadores que somos los maestros, entonces no tenemos derecho a vivir con dignidad, a tener un techo, a tener condiciones de vida que le permitan a usted vivir y disfrutar el trabajo, pero también el derecho a la recreación, que no lo tenemos, porque es un azote con la cantidad de trabajo constante. Ese acuerdo tenía 21 puntos y nosotros, primero, este es el único país que hay que firmar un acuerdo para que se cumpla la ley. La evaluación de desempeño dice que cada 3 años y que debe evaluarse el desempeño del maestro, y también hay incentivos contemplados para esa evaluación. Entonces debemos de aplicar lo que dice, pero el aumento salarial es acorde a lo que dice la ley. Dice que todos los años los aumentos se revisan y acorde a la inflación. Yo pregunto, ¿le ha subido el pollo en los últimos años a ustedes? Los maestros tienen 2 años sin recibir aumento. ¿Ha subido el pollo en los últimos 2 años? ¿Ha subido la canasta familiar? Entonces, nuestro rol como sindicato en este caso es que se cumpla la ley, que se revise el salario, y como había un pacto firmado, un acuerdo firmado por el presidente de la República, lo que hay que honrarlo. Señores, hay que construir hospitales. Y hago un llamado una vez más al presidente Luis Abinader. Este es el único país, cuando usted ha dado todo, el desecho lo botan. ¿Sabe qué hacen aquí? La AFP, cuando usted se pensiona, lo sacan del seguro médico.
Entonces, ¿usted sabe lo que significa esto? Que cuando usted le dio lo mejor de su vida al Estado, cuando ya usted está viejo y necesita entonces que el Estado vaya en pro de usted, ayudarlo, a darle a usted garantía de salud, de seguridad, el Estado lo abandona a su suerte. Por eso nosotros estamos pidiendo que se cumplan todos los puntos. Los hospitales, que se haga un nuevo hospital en Santiago, en los 3 hospitales en la región del sur, los hospitales que se han aprobado, que se han construido, pero que se revisen todos los demás puntos establecidos, que se creen las condiciones en las escuelas, que los centros educativos que faltan por construir se construyan. Es insólito, Jan. Nosotros tenemos en Monte de las Aguas un centro educativo que va para 9 años, aprobado. El ingeniero tiene dinero depositado en su cuenta y no han empezado la construcción porque el Ministerio de Educación quiere que le donen el terreno. Oh my God. Un ministerio que tiene más de 22.000 millones que no ejecutó, quiere que le done. ¿Y qué familia va a donar un terreno? Oh, ¿Cómo está ahora mismo el terreno que es el patrimonio de una familia? No, señor. El Estado tiene los recursos, pero lo mismo pasa en Ceiba de Madera. Un presupuesto aprobado, un politécnico, y tampoco lo construye. Wow. Nosotros decimos que en el Estado no ha faltado recursos, ha faltado gerencia. Y nosotros queremos seguir haciendo un llamado a las autoridades que escuchen. En lo personal, yo siempre digo, no hago crítica. Yo hago crítica o reclamo y propuesta. Porque una crítica vacía no ayuda, pero cuando decimos algo le estamos proponiendo la solución. Las escuelas necesitan intervención. Nosotros necesitamos que los directores que faltan por ser nombrados sean nombrados, que los coordinadores tengan un incentivo que está establecido para algunos, pero la mayoría no lo tiene. Que el director de centro, acorde a su escalafón, tenga el incentivo que dice la ley. Cada vez que viene un técnico nacional a este centro, yo le tengo que firmar una carta de ruta, donde le pagan el combustible, donde le pagan el viático, aún viniendo la guagua del ministerio. Sin embargo, cada vez que yo voy al ministerio a resolver un problema del centro, ¿sabe quién paga eso? Yo, de mi bolsillo. Cada vez que yo voy al distrito a llevar un récord, ¿sabe quién paga eso? Yo, de mi bolsillo. Cada vez que me convocan a una reunión que yo tengo que ir y volver otra vez, yo de mi bolsillo. Y no es el caso suyo solamente. No, yo estoy diciendo yo por mi función de director, pero todos los directores estamos en esa, asumiendo el desgaste del vehículo, asumiendo el pago del combustible. Sin embargo, los ministros no se mueven sin su viático. No se mueven. Entonces, lo correcto es que si es justo para ellos, sea justo para todos. ¿Y qué hay? Porque si es que no hay recursos, menos mal, pero los recursos están. Así es. Y se deben destinar a eso. Así es. Profe, usted me daba pincelada de la próxima pregunta, y es que, por ejemplo, yo escucho mucha gente decir que las protestas son políticas, o sea, las protestas que se están haciendo son políticas, que ahora como estamos en casi elecciones, otros dicen que los maestros solo piden aumento salarial. Entonces yo me pregunto, ¿es esto cierto? Bueno, si usted va a tomar que las propuestas son políticas porque son decisiones, usted puede asumir que sí. Porque políticas son decisiones. Sí. Son decisiones. Todo lo que es política son decisiones. Ahora, no es politiquera la lucha del sindicato. La pregunta es para algunos fanáticos, porque quienes dicen que la lucha es política son los fanáticos. Son los fanáticos. Pero son los fanáticos políticos del otro lado. De lo del partido del gobierno de turno. No importa quién sea. Sí. Para edificar a esos fanáticos, atención fanáticos, fanático político, no fanático de la página de Jan. No. Fanático político, escuchen esto. Andrés Navarro canceló casi 10.000 maestros en el gobierno del PLD y Eduardo Hidalgo era el presidente del ADP. Y déjeme decirle algo, nosotros nos paramos con Hidalgo y sin Hidalgo. Nosotros paralizamos Moca solo y después fuimos y paralizamos a nivel nacional. Wow. Y fuimos al ministerio y le concentramos a Navarro más de 25.000 maestros. ¿Por qué? Porque no era político, era social. Claro que sí. Estaban atacando a la clase, cancelando injustamente maestra embarazada, maestro de licencia médica, y las botellas seguían ahí. Entonces, no es político. Ahora bien, y cabe destacar que el presidente Luis Abinader pautó para abrir el aumento salarial. Hay un acuerdo firmado, fanático, hay un acuerdo firmado que establece los puntos. Y el aumento, el presidente puso para abrir
de este año. Que se ha incumplido. Entonces, pero además de eso, Desacuerdo, la ¿no? evaluación de desempeño, que para muchos tiene un significado en recursos también, porque hay un incentivo, era para octubre del año pasado, que debía ser aplicada. O sea, y no se ha hecho. Tampoco se ha hecho. Pero lo que tiene que ver con la construcción de los hospitales y los demás puntos de intervención tampoco se ha hecho. Entonces, ¿qué hizo la ADP? Espérate. En abril el presidente dijo el aumento y la ADP le planteó al ministro, vamos a discutir el aumento en febrero. Y dijeron que no. Entonces, cuando llega el momento de discutir el acuerdo, el ministro dice que le va a aumentar un 5%. Cuando usted calcula el 5% de 50,000 pesos, son 2.500. Y cuando a 2.500 usted le quita el impuesto sobre la renta, que hace rato que debieran de subir ese impuesto sobre la renta, no subir el monto, sino el tope. Porque la canasta familiar de este país hace rato que anda por encima de los 50,000 pesos para vivir con dignidad. Sí. Y desde los 34,000 pesos hay un tope que todo lo que tú ganas de ahí para allá te pone impuestos sobre la renta. Entonces, cuando tú le pones un impuesto sobre la renta a 2.500 pesos, más los descuentos de ley, eran 1.000 pesos que te iban a quedar. Entonces, la ADP dijo, no, es que eso es insólito, porque, vuelvo y reitero, señores, sin ánimo de politizar el tema, todos sabemos que después de la pandemia se disparó la inflación. En el caso nuestro coincidió que después de la pandemia vino una nueva gestión de gobierno. Yo no estoy diciendo que sea culpa de Luis Abinader, pero el cartón de huevo costaba 100 y pico de pesos y ahora está costándose que los 300. ¿Es una realidad? Yo estoy diciendo que una libra de pollo que costaba 35, 40 pesos, ahora usted la consigue en 80 y 90 pesos. Entonces, la inflación ronda en algunos artículos el 50%, en algunos ronda el 100%. Pueden poner una pasta de dientes que está costando 400, 500 pesos. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? No, acorde a la inflación. Y la inflación aquí no es para un 5%. En base a la lucha de la ADP se llevó a un 10%. En base a la lucha, porque ustedes vieron que tuvimos que irnos a la calle a reclamar. Dejar de la docencia, porque hay gente que critica esto, profe. Que, o sea, ponen, ay, los pobres muchachitos que no pueden dejar de estudiar, dejar de la docencia, los maestros. Eso es lo que la gente critica, pero que la gente no ve que esa es la única forma en que yo diría que se podría llegar a un acuerdo. O sea, el gobierno central recibiría esa cierta presión porque señala la sociedad también, el reclamo de la sociedad, que los maestros no están dando clases. Entonces, por eso, lamentablemente, es el mecanismo que se debe de utilizar para que entonces el gobierno le ponga atención al reclamo, que es justo. Pero la sociedad se contradice. Es penoso. Cuando una comunidad quiere que le resuelvan un problema, ¿qué hace esa comunidad? Tiene que hacer huelga. Tiene que hacer huelga. Esa comunidad que critica a los maestros es lo que hace cuando tiene un problema. Sí. Porque saben que es el único método de que las autoridades resuelvan. Porque se hacen comisiones y van y hablan muy, ¿sabes? Con altura, pero no llegan a nada. Pero es que justamente ahí es que voy. Ese acuerdo tiene 2 años firmado. Y desde que se firma el acuerdo se firman comisiones. Comisión de trabajo de la ADP y del ministerio. ¿Y por qué no se ha resuelto la evaluación de desempeño? Con 2 años. Pregunto yo, ¿quién aplica la evaluación de desempeño? La aplica el Ministerio de Educación. ¿Quién diseña la ordenanza para la evaluación de desempeño? La diseña el Ministerio de Educación. ¿Quién hace el proceso de aplicación de incentivos y de mejora? Lo hace el Ministerio de Educación. Entonces, ¿quién fue quien incumplió? O sea, el que debiera impulsarlo a que se haga. ¿Quién no es quien incumple? Entonces, el ministerio incumple el acuerdo. Vuelvo y reitero que no debe estar. La evaluación por ley dice cada 3 años. Entonces van 5 y no la quiere aplicar. Quien está incumpliendo no es el maestro. Pero quiero decir a los padres que el primero es un derecho laboral, es reclamo. Y segundo, nosotros no dejamos de dar clases. No, nosotros luchamos hoy y mañana estamos dando clases. Eso es así. Es decir, luchamos mañana y pasado estamos dando clases. Estamos haciendo ambas cosas. Estamos educando y estamos luchando. Pero sobre todo yo siempre he dicho que educamos más el día de protesta que el día de clase. ¿Por qué? El himno de la ADP dice 2 cosas son del maestro: la lucha y la formación. Y a donde vaya su ejemplo,
allá irá la educación. Wow. Mira, nosotros como maestros tenemos que enseñar al pueblo también que cuando algo está mal hay que reclamar, que cuando algo es injusto hay que reclamar. Nosotros vemos que hay muchos empleados que tienen salarios de miseria. Yo estoy de acuerdo, la conserje, la secretaria, la digitadora, los mayordomos, esos son salarios de miseria, porque en este país con 15, con 20 mil pesos ya no se vive, se sobrevive y se malvive. Porque si usted calcula cuánto cobra una casita sencilla por alquilarla, pero hacerla, cuánto te lleva, cuánto te toma. Entonces el maestro tiene compromiso de un préstamo que hizo para la casa, para construir su casa, para hacer esto. Tiene que desplazarse en un vehículo, el combustible, los hijos que estudian en las universidades. Entonces debemos reclamar, y reitero, con relación al aumento no debe ser solo para los maestros, tiene que ser para todos, trabajador público y privado. Ahora bien, como clase trabajadora, nosotros abogamos y solamente abarcamos las clases, porque no podemos hablar por los médicos ni por los policías, porque esos no son los que están afiliados a nuestra clase, sino por la clase magisterial. Entonces, son más que justos todos los reclamos, tanto lo que tienen que ver con las condiciones laborales de los maestros, como las que tienen que ver con los centros educativos. En Las Lagunas tenemos un liceo, Luis Ramón Bencosme, que se le cayó la verja hace 3 años, y cada vez que la ADP se pronuncia, hacen un allante y no la hacen. Nosotros tenemos en Pozo de la Palma una escuela que se está cayendo a pedazos, que no tiene espacio, y lo denunciamos. Nosotros tenemos Los Turcos, Teolinda Bencosme, una escuelita en donde hay 2 aulas, hay 6 sesiones, y la directora tiene un espacio que ni 5 metros de oficina, y no hay espacio, pero hay terreno y hay recursos. ¿Por qué el ministerio no interviene? ¿Por qué el Ministerio de Educación? Hay una diferencia ahí. Profe, usted ha estado hablando y ha mencionado, y decíamos ahorita al inicio que usted era presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, sección Moca. Y mi pregunta ahora va adherida: ¿qué es la ADP y cuál es su función? Ya estamos casi concluyendo. La ADP es la Asociación Dominicana de Profesores, que surge en el 1970, se consolida a raíz de que Balaguer militarizara las escuelas en esos tiempos y que prácticamente interviniera entonces por la protesta, porque los estudiantes de esos tiempos eran ¿verdad?, bien activos, y se unen los maestros privados de los colegios también, que tienen un gran aporte en la simiente de la ADP, se unen en luchar primero por la educación, porque esa ha sido siempre la lucha de la ADP, luchar por condiciones laborales. Y cuando luchamos por condiciones laborales, estamos procurando una mejor educación, porque cuando están las condiciones se aprende más. Por eso la conquista, el 4%, donde primero se planteó fue en la ADP, y luego se plantea en la ley producto de la propuesta de la ADP, el 4%, y en esta fecha la ley planteaba que debería estarse aplicando el 6% para la educación. Hay otros países que tienen dedicado a la educación el 10, el 20, el 25% de su Producto Interno Bruto. Pero vaya a ver la calidad de la educación. Aquí tenemos el 4% y no se cumple. Porque ahora mismo el gobierno pasó los centros de atención a la primera infancia, cuando reciben los niños desde los 40 días. Y la pregunta es, ¿a esos niños se educan a esa edad? No. Lo que pasa es que el gobierno quiere hacer de las escuelas lo que son albergues, lo que son espacios de cuidado para los niños. No está mal, no, pero debería dedicar otro presupuesto para eso. O sea, añadir presupuesto, claro, porque y más personal. Lo que hace es que le crea más funciones al ministerio para con lo mismo hacer más, y se hace menos. Pero también hay que priorizar el gasto. Yo escucho que aquí se van a poner un sistema de transporte y van a rentar vehículos y van a comprar el ministerio, y yo pienso que es importante, pero que hay prioridades. La mayoría de los estudiantes no tienen dispositivos electrónicos porque se han dañado, porque salen de mala calidad, por las razones que sean. Muchos centros educativos no tienen la PDI, las pantallas digitales, y le pusieron internet pero no tienen conectividad. Entonces hay que resolver
cosas que son esenciales para nosotros luego pasar. Pero el problema es que aquí no hay una intención real. La mayoría de los centros educativos que tienen comedor y cocina no trabajan allá. ¿Qué debería hacer? La comida debería ser cocinada en la escuela, en el centro educativo. Nosotros tenemos un comedor y una cocina grandísima, pero no se utiliza. ¿Por qué? Porque no es negocio para los empresarios. Resulta que la educación no es un asunto de negocio, es de competencia, es de cualidad, es de calidad. Entonces, todo esto tiene que ser repensado para que haya un mejor enfoque en la escuela y que desde ahí podamos hacer un mejor trabajo colectivo. Por eso surge la Asociación Dominicana de Profesores, que es la que vincula el gremio más grande del país y del Caribe, más de 120,000 maestros activos, más de 30,000 maestros jubilados. Wow. Es una institución democrática porque cada puesto surge producto de la votación, donde convergen todas las corrientes. Muchas de ellas tienen detrás un partido político, pero cuando hay una lucha de clase no hay partido político. Es la lucha de la clase magisterial. Así que esa es la Asociación Dominicana de Profesores. Chévere. Ya en la última pregunta que tengo por aquí, profe, en este conversatorio que hemos tenido, tan interesante y tan llena de tantas informaciones. La sociedad en general cree que el reclamo y las paralizaciones son por aumento. Pero yo escuché o he sabido que son más los puntos a reclamo que se están haciendo. Son unos 21, escuché que usted decía ahorita. ¿Ciertamente es así? Ciertamente es un conjunto de demandas, pero de hecho que está firmada por el presidente de la República en el 2021 y ratificada el año pasado. Nosotros decimos que este es el único país donde hay que firmar acuerdos para cumplir la ley. Un acuerdo para cumplir la ley, porque lo que está ahí todo es de ley. Debe de, por ley, invertir los recursos en educación. ¿Se han invertido? No. Bueno, una muestra de ello es que 23,000 millones no fueron invertidos el año pasado porque el ministerio no supo en qué. Nosotros tenemos casos de distritos que han devuelto dinero porque no han sabido en qué invertirlo, pero no es porque no haya necesidades, sino que ha faltado gerencia. Nosotros tenemos, la mayoría de los centros educativos no tienen comedor. La mayoría de los centros educativos que tienen comedor no cocinan. En Moca solo hay una cocina que cocina en su propio centro, que es en Cuero Duro. ¿Y saben lo que hicieron? El mes pasado le cancelaron todos los cocineros. Gracias a la lucha y a la protesta de movilización, ya fueron repuestos. Pero para que ustedes vean cómo es que andamos, son muchas las necesidades. Señores, miren, los centros educativos no tienen conserje necesario, le falta sereno. Esos son puestos políticos, de hecho, que la ley dice que debe ser gerenciado por el director, pero desde la gestión pasada de gobierno del PLD lo han politizado y en esta gestión lo han todavía empeorado más porque lo han hecho de una manera totalmente irresponsable. Pero también se nombra personas sin el mínimo criterio. Señores, hemos tenido casos de gente que nombran que son vendedores de droga en la escuela. Ay, Dios mío. Pero mujeres que no tienen el perfil. Entonces, debe haber un trabajo real. Policías escolares, aquí tenemos 122 centros y no tenemos ni 20 policías escolares. Wow. Entonces, hay una realidad, pero los policías escolares que también respeten las normativas existentes, que no lo hacen. Entonces, es importante que se respete el uso adecuado del 4%. Las intervenciones en los centros se hacen y es para favorecer a los ingenieros y no para ver las necesidades reales. Yo quisiera que ustedes hicieran un enfoque de este centro que supuestamente se gastaron 11 millones de pesos para que ustedes vean las filtraciones, cómo andan, al mes de ser invertido. Entonces, la realidad es que no ha habido una gerencia adecuada de los procesos. Centro educativo en malas condiciones, centro educativo dividido con playbook, donde el maestro está trabajando de un lado y del otro lado se escucha el otro maestro. Eso no facilita el aprendizaje. Muchos centros educativos que no tienen internet, que no tienen la PDI, las pantallas digitales, y otros que la tienen, como el caso nuestro, que tienen muchas dañadas y no hay nadie que las arregle porque el ministerio no tiene pieza de reemplazo ni sabe quién la puede reparar. Entonces ha faltado gerencia y gestión. Nosotros seguimos insistiendo. Por eso es la lucha.
Pero también está el tema salarial y condiciones, porque es justo. Porque es justo que acorde a la inflación haya reajuste salarial. Para los maestros, no. Para todos los trabajadores. Pero como clase trabajadora, nosotros debemos abogar por la clase que representamos, que son los maestros. Eso es así. ¿Quiere decir, profe, que la lucha continúa? La lucha siempre está en el esquema del sindicato. Se lucha de diferentes formas, porque una forma de lucha es exhibir la necesidad, y nosotros siempre vivimos diciendo las necesidades que están en los centros. Ese es nuestro rol, luchar por las mejoras de la educación. También luchamos desde las mesas de diálogo, diciendo cuáles son las necesidades que hay que intervenir. Ahora bien, cuando no se escucha el reclamo desde la mesa del diálogo, cuando no se escucha el reclamo desde las denuncias sociales, entonces pasamos a la otra etapa, que es la etapa más crítica de la lucha, que es en la calle, y la que nosotros evitamos, pero que las autoridades muchas veces nos empujan a usarlo como último recurso. Bueno, profe, esto ha sido todo por esta entrevista. Agradecemos a Dios y a usted este tiempo que usted nos ha dedicado tan valioso para así poder poner en contexto, diría yo, a muchos de los seguidores, porque ahí nos siguen maestros, nos siguen padres, que a veces hay personas que tienen ciertas ideas muy distorsionadas a la realidad. Por ejemplo, algo que me voy muy edificado es que la ADP no es un asunto político, es una lucha realmente que beneficia a la sociedad y al maestro, pero sobre todo a la sociedad, diría yo, profe. ¿Por qué? Porque al final la sociedad sale ganando. Cuando los maestros tienen su lucha, que la gente quiere decir directamente que además por el aumento, y es porque creo, profe, que los políticos o los presidentes o los organismos políticos se han encargado de dar ese enfoque para desenfocar todo lo demás. Y es lamentablemente que eso ocurre en todos los gobiernos. Pero la lucha en sí de la ADP no va direccionada a un punto político, porque al final todos ganan. Todos ganan. Es importante, y yo le digo a los padres, a la comunidad, a todos los seguidores de la población, que busque la historia y que vea en los 54 años de lucha de la ADP a cuáles gobiernos la ADP le ha protestado, le ha reclamado. Y comprenderán que en todo gobierno hemos reclamado, que ninguno le ha dado nada al sindicato, porque la intención no es esa. También queremos pedir a los padres que no le sigan el juego. Las autoridades montan una campaña de descrédito al maestro, algo que nosotros lo vemos muy mal, porque cada vez que se reclama, entonces desacreditan los maestros, que los maestros no trabajan, que los maestros son vagos, que los maestros quieren todo el dinero, que los maestros no se conforman. Sin embargo, luego que pasó la lucha, entonces el mismo ministerio, que es el que monta la campaña de descrédito, entonces monta la campaña de lo que están haciendo desde la escuela. Lo mismo que no servimos, lo mismo que no pensamos para nada, lo mismo que nada más pensamos en dinero, después que dejamos de luchar, entonces son los que somos exhibidos por el ministerio como los que están dando lo mejor, como lo que le están haciendo. Lo que quiere decir que obviamente es una campaña montada de descrédito al maestro con el objetivo de quitarle fuerza a la lucha y a los motivos de lucha cada vez que existe. Por eso es importante que como pueblo aprendamos nosotros a discernir, a entender esta parte, porque no importan los gobiernos, ninguno va a querer dar nada a ninguna clase social. Todas las conquistas son arrebatadas y nosotros vamos a seguir orientando, educando y también reclamando las condiciones justas para nuestra clase docente. Excelente. Profe, muy agradecido, de verdad. Un placer. Esperando que otra ocasión, cuando se nos presente la necesidad, pues podamos tener una buena aceptación de su parte. Siempre a la orden. Amén. A ustedes los seguidores queremos decirles que si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale a la campanita, pero sobre todo dale a compartir para que este contenido pueda edificar a todos aquellos los que lo puedan ver. Bendiciones y nos vemos en una próxima entrega.